Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 20 de febrero, viernes después de la ceniza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este viernes leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 1 al 9. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. La lectura que acabamos de hacer del profeta Isaías la hacemos en este primer viernes del tiempo de Cuaresma. Este primer viernes que tenemos, como todos los viernes de Cuaresma, la obligación de hacer abstinencia. ¿Abstinencia de qué? De comer carne roja. Así de sencillo, así de simple. Carne roja, recuerda siempre, no es el color de la carne, sino que hace referencia al tipo de sangre del animal. Carne roja significa que el animal tiene sangre caliente. Podemos alimentarnos de cualquier cosa, simplemente no comemos carne roja, carne de cualquier animal con sangre caliente. Eso incluye, lógicamente, la vaca, el cerdo, el pollo. Y podemos alimentarnos de cualquier otra cosa. ¿Por qué lo hacemos? Porque la Iglesia nos establece un mínimo, en el cual todos nos podemos unir. Qué absurdo es cuando uno escucha a las personas diciendo: ay, pero ¿qué tiene de grande este sacrificio? Bueno, si no tiene nada de grande, ¿por qué no hacerlo? Y efectivamente no es el gran sacrificio. No es el gran sacrificio, pero es justamente porque no es un gran sacrificio que nos podemos unir como un solo cuerpo, ofreciendo un solo sacrificio a lo largo de toda la tierra, todos los católicos. Y esa es la importancia más grande que tiene esa abstinencia. Pero además, la Iglesia establece solo el mínimo. No establece el máximo. Yo puedo, no solo los viernes de Cuaresma, sino todos los días de Cuaresma, hacer todos los sacrificios y el ayuno que estime conveniente y estime necesario y que crea que debo hacer. Nadie me pone límites.
El límite está hacia abajo, este es el mínimo, pero nadie me establece límites al máximo, porque eso está en mi relación con el Señor. La lectura del profeta Isaías nos recuerda que esa abstinencia, ese ayuno, esos actos de sacrificio, ¿qué son? Son un camino espiritual y que por tanto tienen que tener esa connotación, es decir, ese deseo de acercarnos al Señor, de encontrar al Señor. ¿Dónde inicia ese camino espiritual? Clamando a voz en cuello, alzando la voz para denunciar los delitos, para denunciar los pecados. Y eso inicia conmigo mismo. Es decir, recordando mis pecados, recordando mis faltas y después teniendo la valentía, obviamente, de hablar con claridad al mundo. Denuncia, alza la voz como trompeta, nos ha dicho el profeta Isaías. Y esto nos recuerda la obligación de efectivamente llamar al pecado por su nombre. No conformarnos diciendo, bueno, es que en este mundo nadie puede decir nada. El reconocimiento de los pecados, que es la iluminación de la conciencia. Y después profundiza en ese camino espiritual. Me buscan de día y de noche porque quieren conocer mi voluntad. Pero no son un pueblo que practica la justicia ni respetan los juicios de Dios. Dicen, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si tú no te das por enterado? Y ahí la unidad de vida. Por eso decimos práctica espiritual. No es simplemente un abstenerse de carnes rojas hoy que es viernes de Cuaresma, sino realizar una acción espiritual. ¿Y eso qué quiere decir? Que transforma mi espíritu, que transforma mi corazón. Y el Señor explica es que el día que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio, oprimen a los trabajadores, ayunan y luego se ponen a reñir, a disputar, se pelean. Ese no es el ayuno que hace oír su voz al cielo. Este no es el ayuno que agrada al Señor. Esta no es la mortificación. ¿Qué significa la mortificación? Morir a nosotros mismos. El día de ayer ya meditábamos sobre esto. El Señor nos decía, aquel que quiera venir conmigo, el que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir a sí mismo. La mortificación es eso, ofrecer sacrificios al Señor. Y sacrificios es cortar nuestros gustos. Morir a nuestros gustos, morir a nuestros deseos, morir a nuestros propios pareceres, a nuestra propia opinión, para encontrarnos con el Señor. Realizan entonces un ayuno superficial cuando yo quiero un ayuno que profundice en su alma. El ayuno que yo quiero es que rompas las cadenas injustas, levantes los yugos opresores, liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos compartiendo tu pan, compartiendo tu casa, no dando la espalda a tu propio hermano. ¿Qué sucede cuando yo realizo este ayuno que es una acción espiritual, que nace en una acción material? La abstinencia, no como carne roja. El ayuno, dejo de comer y paso hambre. Las mortificaciones, todos los sacrificios que quiero ofrecer al Señor. ¿Cuál es el provecho de esa acción? Es un provecho espiritual. Surgirá tu luz como la aurora y además cicatrizarán tus heridas. Fíjate cómo entonces el ayuno se vuelve un medio de sanación espiritual. Cicatrizarán tus heridas. Piensa en tus olores, piensa en tus amarguras, piensa en aquellas heridas que tienes a lo largo de la vida. La abstinencia, el ayuno, las mortificaciones, los sacrificios de este tiempo de Cuaresma, ¿a dónde apuntan? Apuntan a la sanación de nuestra propia alma y a la intimidad con el Señor.
Entonces clamarás al Señor, y Él te responderá. Lo llamarás y te dirá, aquí estoy. Por eso es una práctica espiritual. Sana nuestras heridas y nos pone en cercanía con el Señor. Eso es lo que buscamos en este tiempo de Cuaresma, eso es lo que anhelamos en este tiempo de Cuaresma. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Lógicamente que estamos leyendo este evangelio porque el Señor habla de aquel tiempo en el cual sus discípulos sí tendrán que ayunar porque les han quitado al esposo. Y qué bonito es poder vivir las palabras de Jesús todos los años de un modo especial en un tiempo especial. Y ese es este tiempo de Cuaresma. Tiempo en el cual estamos llamados efectivamente a vivir en cercanía con la pasión del Señor. ¿Por qué vale la pena? ¿Por qué vale la pena tener ayunos? ¿Por qué vale la pena mortificarse? ¿Por qué vale la pena hoy día hacer la abstinencia? ¿Por qué vale la pena los sacrificios y los actos de piedad que realizamos en este tiempo de Cuaresma? Porque, como he dicho en la primera lectura, se trata de prácticas espirituales. No estamos a dieta, no estamos haciendo dieta. El ayuno no tiene nada que ver con la dieta. Estamos realizando una acción espiritual para tener intimidad con el Señor. Bueno, si Jesús ha pasado 40 días en el desierto haciendo ayuno, y yo me llamo discípulo de Jesús, ¿cómo es que no voy a realizar lo mismo? Si el Señor ha pasado por su pasión, siendo maltratado, siendo ultrajado, siendo flagelado, coronado de espinas, cargando la cruz, siendo clavado en la cruz, traspasado en la cruz, muriendo en la cruz, pasando por toda su pasión, por todo el sacrificio que requiere esa pasión del Señor. ¿Cómo es que yo, siendo su discípulo, no voy a querer unirme a Él? Se trata al final del día de eso, de esa unión espiritual con el Señor. Unión espiritual. Y fíjate entonces qué profundidad tan grande adquieren las palabras que acabamos de escuchar en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos hablan justamente de esa relación de intimidad con el Señor. ¿Dónde ha iniciado el Evangelio? Los discípulos de Juan. ¿Quiénes son los discípulos de Juan? ¿Cuántos son los discípulos de Juan? No lo sabemos. No sabemos cuántos discípulos tenía Juan el Bautista. Estamos hablando aquí de Juan el Bautista. Sabemos que 2 de esos discípulos de Juan el Bautista fueron los primeros discípulos de Jesús. Estamos hablando del propio evangelista Juan, el apóstol más joven, el amado del Señor, y de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Estos 2 discípulos estaban siguiendo a Juan y oyendo las palabras de Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, comenzaron a seguir a Jesús. Pero en diferentes momentos aparecen en el Evangelio estos discípulos de Juan. Y de hecho, aparecen también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles se encuentran con discípulos de Juan que no conocían sobre el Espíritu Santo, que ni siquiera habían oído hablar de él. ¿Cuántos discípulos entonces tenía Juan? ¿Cuántos empezaron a seguir la predicación de Juan? No lo sabemos. Sabemos en este momento del Evangelio que algunos de esos discípulos van a ver
a Jesús. Y se extrañan y le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Ya vemos claramente cómo para el israelita la práctica del ayuno es una práctica espiritual importante. Hemos visto en la primera lectura cómo ese ayuno muchas veces es mal realizado. ¿Por qué? Porque se realiza solo como una acción externa y no como una práctica de piedad, es decir, no como una actividad espiritual. Y como práctica externa, ya lo ha dicho el Señor, no sirve de nada. Y muchos de los fariseos, posiblemente, y tal vez también los discípulos de Juan, tenían la costumbre de ayunar, pero como práctica externa, sin lograr entrar en una verdadera acción espiritual, que como toda acción espiritual, la finalidad que busca es la intimidad, la relación, el acercamiento con Dios. Se queda simplemente en una práctica externa y no logra cumplir entonces esa misión. ¿Para qué? ¿Para qué realizo el ayuno? Y fíjate entonces lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nos muestra el Señor justamente que ese ayuno tiene que ser un vehículo para conseguir ese fin, esa intimidad. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una manera maravillosa. Les responde Jesús, ¿cómo pueden llevar luto? Llevar luto. Eso apunta a la muerte. A la muerte. Y entonces efectivamente nosotros recordamos que esas prácticas de piedad en el tiempo de Cuaresma y a lo largo de todo el año, cuando las queremos realizar, nos recuerdan esa pasión del Señor, esa muerte de Cristo en la cruz. ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo si Él está con ellos? Y aquí es donde está la terminología de la intimidad, de la relación con el Señor. Les está diciendo, ellos en este momento tienen al esposo cerca de ellos. Es importantísimo recordar que estamos en uno de esos pasajes donde el Señor da a sí mismo. De hecho, en el Evangelio de San Mateo que estamos leyendo, estamos ya avanzados en el capítulo 9, pero en otros evangelios, en el Evangelio de San Marcos, aparece como el primer título que Jesús usa para referirse a sí mismo. ¿Y cuál es ese título? El esposo. ¿Quién es Jesús? El esposo. ¿Qué mayor intimidad puede haber que este título? Fíjate que al decir el esposo, los amigos del esposo, ¿qué está diciendo? Está diciendo aquel que quiere tener intimidad, aquel que quiere ser verdaderamente cercano, aquel que forma un solo cuerpo con su esposa. ¿Y quién es la esposa de ese esposo? La iglesia, que somos tú y yo, todos los bautizados. Utilizar, por tanto, la palabra esposo, ¿a qué hace mención? A la relación íntima que el Señor quiere tener con nosotros. En ese momento tienen al esposo con ellos, pero ya llegará el momento en que ese esposo se les quitará y entonces sí tendrán que ayunar. ¿Para qué? Para conseguir justamente esa intimidad que en ese momento los apóstoles sí tienen. Tú y yo vivimos en ese tiempo. Vivimos en el tiempo en el que el Señor, de alguna manera, se nos ha quitado. No lo podemos tener junto a nosotros como lo tenían los apóstoles. A pesar de que su amor ha sido tan grande que ha querido permanecer junto a nosotros, especialmente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Pero como tú y yo queremos más intimidad con el Señor, realizamos nuestras prácticas de piedad con ese deseo espiritual
de estar más unidos. ¿Con quién? Con el esposo, que es Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.